Hola, buenas a todos. Bueno, pues hoy os traigo un video tutorial aprovechando la ocasión que tuvimos un eclipse hace poco. Bueno, pues hoy os traigo un tutorial que os voy a explicar un poco eh, qué son esto de los eclipses y concretamente más qué son los eclipses lunares. Voy a, voy a abrir una presentación que la podréis encontrar en la descripción del vídeo para que podáis estudiarla. Y os voy a explicar un poco pues los fundamentos básicos de lo que es un eclipse y tipos de eclipse que tenemos y, y todo esto. Bueno, para empezar simplemente tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de eclipse, los lunares y los solares. Los lunares es cuando la luna se oculta, o sea, los lunares es cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, y los solares es cuando la Luna se pone entre el Sol y la Tierra. Hoy vamos a explicar lo que son los eclipses lunares y en otra ocasión explicaremos lo que son los eclipses solares. Entonces, para explicar los eclipses lunares os he hecho una presentación con una serie de diagramas que vamos a ir explicando a continuación. Vamos a abrir aquí en modo diapositiva. Ahí. Bueno, ¿qué es un eclipse lunar? Bueno, pues como he dicho, un eclipse lunar es cuando la luna se oculta detrás de la Tierra, o más bien cuando la Tierra se interpone entre la trayectoria del Sol y la Luna. En este diagrama podemos ver que bueno, la Luna sigue una trayectoria circular alrededor de la Tierra, ¿vale? Por un lado tenemos el Sol que incide sobre la Tierra y por otro lado tenemos la sombra que genera el planeta, nuestro planeta, pues por efecto del Sol. ¿Qué es un eclipse lunar? Bueno, pues un eclipse lunar es cuando la Luna se interpone en la trayectoria de la sombra que produce la Tierra de los efectos del Sol. O sea, nosotros vemos, si la Luna estuviera aquí o por aquí, pero en un plano diferente a por donde genera la sombra, pues nosotros cuando vemos la Luna lo que estamos viendo es el reflejo de los rayos solares sobre la superficie lunar. Bueno, pues cuando la Luna atraviesa la sombra que genera la Tierra, es lo que nosotros llamamos eclipse. Entonces, dentro de un eclipse existen varias fases o existen varios tipos de eclipse. Podemos decir que cuando roza, por así decirlo, la sombra de la Luna es lo que se llama penumbra, que son los límites externos de la sombra que genera pues los rayos del Sol, ¿no? Digamos que sería toda esta zona de aquí sería una penumbra y toda esta zona aquí sería la penumbra. Entonces, cuando la Luna atraviesa esa zona se le llama zona penumbral, eclipse penumbral, y cuando atraviesa la zona interna de la Luna, interna de la sombra que genera el planeta Tierra, se le llama la zona umbral. Bueno, este diagrama más o menos podemos hacernos una representación gráfica de lo que sería pues un eclipse lunar. La Luna tiene esta trayectoria, pasa por aquí y cuando pasa por aquí pues evidentemente penumbra, umbra y penumbra, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las fases lunares de un eclipse? O mejor dicho, las fases de un eclipse lunar. Bueno, pues la fase de un eclipse lunar, el movimiento de la Luna va de derecha a izquierda. Las fases son, pues, si digamos que esto representa la penumbra de la Tierra y esto representa la umbra, digamos que en el plano frontal donde tú te encuentras, tú serías el Sol, enfrente tendrías el planeta Tierra y justo detrás tendrías la Luna, que es esto de aquí. Y esto de aquí sería la sombra que genera la Tierra. Entonces las fases son la fase P1, que es cuando se produce el primer contacto penumbral, o sea, cuando la Luna toca el borde exterior de la penumbra terrestre. Vamos atrás, o sea, cuando tocase esta parte de aquí, ¿vale?
Si esto fuese derecha a izquierda, que sería de abajo a arriba, sería la parte de aquí. Muy bien. La fase U1 o umbra 1 es cuando se produce el primer contacto umbral, es decir, cuando la luna toca el borde exterior de la umbra terrestre. O sea, cuando esta luna ya ha atravesado toda la penumbra y va a empezar a tomar contacto con lo que es la umbra de la Tierra. O sea, cuando ya la luna se ha metido por aquí y empieza a tocar el contacto aquí. Eso sería la fase U1. La fase U2 es cuando se produce el segundo contacto umbral, o sea, cuando la luna entra por completo en la umbra terrestre. O sea, cuando la luna entra y se posiciona justo en este punto, cuando ya ha entrado por completo en la umbra terrestre. Luego viene la fase del máximo, luego viene la fase U3, que es cuando la luna sale, toma el contacto con la penumbra y la umbra, ¿no? Es el primer contacto de salida de la luna de la umbra terrestre. Es decir, cuando la luna llega a esta posición y empieza a salir de la umbra terrestre, se reconoce como el contacto número U3. Luego tenemos el contacto U4, que es cuando se libera completamente de la umbra y se queda solamente en la penumbra. Es decir, cuando el contacto U3 cuando llega a este extremo y el contacto U4 es cuando llega a este extremo, o sea, cuando la luna ya ha salido completamente de la umbra terrestre. Y el contacto P2 es el final del eclipse, que es cuando la luna ya escapa completamente a la penumbra terrestre. A este contacto P2 también se le llama P4. En algunos libros y algunos documentos lo podréis encontrar como nombre P4. Bueno, pues esto es lo que se representaría como una fase de un eclipse lunar total. Es decir, si el eclipse perfecto sería este, en esta posición. Pasa por aquí, esto sería el eclipse perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que nunca se consigue un eclipse perfecto en el primer plano. O sea, aquí, según esto, podemos tener varios tipos de eclipses. Es decir, dentro de los eclipses lunares existen básicamente dos tipos de eclipses lunares. Lo que se llama eclipse lunar total, que son, bueno, pues como aquí digo, son los más espectaculares, porque realmente un eclipse lunar total es cuando se recorre prácticamente no, cuando se recorre todas las fases de un eclipse lunar. O sea, cuando toca la penumbra, cuando entra por la umbra, cuando entra la penumbra, entra en la umbra, consigue el máximo y sale de la umbra, sale de la penumbra y sale del eclipse, ¿vale? Eso es lo que se considera como un eclipse total. Recorren todas las fases del eclipse, desde el primer contacto de la penumbra hasta el último, pasando por la umbra terrestre y alcanzando su máximo. El efecto que produce es el conocido como luna roja, o sea, cuando estamos en el máximo, realmente la luna está totalmente desaparecida. A ojo descubierto tú consigues ver pues una luna prácticamente desaparecida. Hay veces que se puede apreciar en función de las condiciones meteorológicas. Y uno de los efectos más bonitos que hay con el tema de los eclipses lunares totales es que si te encuentras en un sitio donde realmente no existe contaminación lumínica y estás retirado de los núcleos urbanos y de ciudades, puedes conseguir ver cómo se te enciende el cielo. O sea, cuando tienes una luna llena, pues evidentemente el efecto que produce sobre la atmósfera terrestre es que las estrellas pues no se ven bien, porque es como si tuvieras prácticamente pues una farola encendida en el cielo y te eclipsa el resto de estrellas. Bueno, pues cuando consigues obtener un eclipse lunar total en el máximo, que tienes lo que se llama la luna roja, se enciende el cielo porque prácticamente es como si en un momento determinado de minutos desaparece la luna del cielo y se enciende todo el cielo, aparecen todas las estrellas. No es manera instantánea, es de manera progresiva, pero llega un momento que tú generas esa conciencia en tu cabeza, miras al cielo y de repente ves todo el cielo totalmente iluminado de estrellas. Pero claro, para conseguir ese efecto tienes que estar en un sitio donde
no haya contaminación lumínica, pues en un campo retirado de la contaminación y todo eso. Si vives en Madrid o alrededores, pues yo diría que aproximadamente a unos 80-100 kilómetros desde el centro de Madrid hacia cualquier extremo, pues puedes conseguir ver ese efecto. Y evidentemente 80 hacia cualquier extremo y saliendo de un núcleo urbano. Eso es lo que se conoce como un eclipse lunar total. Pero aparte de ese eclipse, existen otros tipos de eclipses lunares, que son los eclipses lunares parciales. Estos eclipses son menos espectaculares que el lunar total, pero también tienen su encanto y siguen siendo un espectáculo digno de ver. Porque realmente ves por dónde pasa la luna, qué fase de eclipse tiene y todo ese tipo de cosas. Por diferenciarlos un poco, bueno, aquí os he puesto las fases por las que pasa cada uno de los eclipses, ¿vale? Y aquí lo podréis ver. Por diferenciarlos un poco, pues tenemos lo que se llama el eclipse lunar parcial umbral. Esto es cuando el eclipse entra por completo en no entra por completo en la umbra terrestre. O sea, cuando el eclipse, pues digamos que en vez de llevar esta trayectoria, llevaría más o menos esta trayectoria. Así, siguiendo mi flecha. De manera que entra en la umbra y entra en la penumbra, pero no entra en la umbra completamente. Solamente entra un trozo de la luna, un cuarto, media luna o lo que sea. ¿Vale? Es lo que se conoce como tener una luna, media luna, un cuarto de luna de color rojiza, o sea, una luna rojiza mordida. Si lanzamos una captura con una cámara o a ojo descubierto, parece que la luna se ha oscurecido y ha desaparecido un trozo. Aquí pongo prácticamente las fases de la luna. O sea, hay que saber en todo momento qué tipo de eclipse vas a fotografiar o qué tipo de eclipse es el que vas a acontecer, ¿no? Si es total y si es parcial, pero si es parcial puede ser parcial umbral, es decir, que pasa la penumbra y pasa un trozo de la umbra. Luego tenemos otro eclipse que se llama el eclipse lunar parcial penumbral total, es decir, cuando solamente no llega a tocar la umbra, pero solamente atraviesa lo que es la penumbra, es decir, sería un eclipse que viene pues así, ¿no? Pasa por aquí, entra en la penumbra y sale de la penumbra. Este eclipse también es bastante bonito, aunque no lo parezca, aunque no consigamos lo que se llama la luna roja, es bastante bonito porque en una fracción de tiempo podemos ver todas las fases que tiene la luna, todo el ciclo entero de la luna, desde la luna llena hasta gibosa menguante, cuarto menguante, creciente y todas las fases. Va pasando por todas las fases porque realmente lo que tú estás haciendo es, aquí es como si estuviera la luna, aquí sería luna llena y entonces al pasar por la penumbra se oscurece la luna y desaparecen esos trozos de luna. O sea, si tú haces una foto con una exposición justa con la luna llena, cuando entre en la penumbra, esa exposición pues te va a ir desapareciendo esos trozos según vaya entrando en la penumbra. Entonces cuando esté completamente en la penumbra sería luna nueva y cuando vaya saliendo sería como si fuera una especie de creciente iluminante, cuarto creciente y todo eso. Entonces también es bastante bonito e interesante este eclipse porque aunque no consigas la luna roja llena o un cuarto o un medio o media luna o todo eso, o sea, aunque no sea un eclipse lunar total o un eclipse parcial umbral, pues es parcial penumbral y realmente vemos todas las fases lunares, o sea que es bastante interesante. Y por último tenemos el otro tipo de eclipse lunar que podemos contemplar, que se llama el eclipse lunar parcial penumbral parcial. ¿Vale? Aquí podéis verlos todos. Esto lo que consiste es pues que la luna pues, es un eclipse, pero si nos fijamos es como si la luna pasara, digamos, así, ¿no? A ver, así por aquí y tocando solamente una parte de la penumbra. Es, digamos, que podemos decir que es el eclipse con menos espectáculo, es el menos espectacular de todos. Es bastante por así decirlo, es bastante digno de admirar también, pero es el menos espectacular de todos, porque realmente
no estás viendo completamente lo que es un eclipse lunar, estás viendo solamente una parte del, por así decirlo, la fase P1 y la fase P2, perdón, P1 y P2. Y ya está, pues básicamente eso es todos los tipos de eclipse que nos podemos encontrar. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo esto de aquí en cuenta, pues explicamos ahora cómo podemos fotografiar un eclipse. Bueno, básicamente para fotografiar un eclipse, lo que hay que hacer es hacer un timelapse de todo el evento para observar su movimiento completo. Y lo normal es hacer una foto cada 10 o 15 segundos para después juntarlas y crear un vídeo. O sea, la idea es tú coges la cámara. Evidentemente tiene que tener, si quieres solamente lo que es fotografiar el eclipse, puedes hacerlo de dos maneras. Uno, o con un objetivo que tenga un gran ángulo y que te cubra, pues digamos tengas un gran campo para ver todo el proceso de la luna, que pasa desde que entra hasta que sale, o con un teleobjetivo. Bueno, el problema de hacerlo así es que evidentemente la luna se vería pequeña y pues el efecto se vería una luna muy pequeña. Pero si quieres ver una luna grande, el problema es que cuando más aumentas y más te acercas a la luna, menos campo tienes. Entonces, en ese momento, en el momento que tú te acerques y quieras tener una luna grande y ver el efecto sobre una luna grande, pues vas a tener que hacer un seguimiento. Entonces vas a tener que tener una montura que tenga un seguimiento con el eje de la Tierra. No hace falta que sea un seguimiento muy preciso porque los tiempos de exposición son de 10 a 15 segundos como mucho. Entonces tienes que tener un seguimiento de la luna para que por lo menos siempre esté en el mismo punto la luna y siempre haga la foto prácticamente en el mismo punto. Los dos efectos son bastante interesantes. O sea, si tú consigues hacer una fotografía con un gran campo en el que se ven sombras, personas pasando y la luna arriba haciendo el eclipse, pues es espectacular, evidentemente. Pero si tú realmente lo que quieres filmar solamente es el eclipse, pues para eso necesitas un zoom a la luna, por tanto necesitas un teleobjetivo bastante grande, como puede ser un telescopio refractor o un telescopio reflector. Independientemente del objetivo que tú le pongas al cuerpo de la cámara, la técnica para hacer la foto es la misma. Es hacer un conjunto de fotografías cada 10 o 15 segundos. Haces una foto 10 segundos, tiempo de descarga, pues 2 o 3 segundos tiempo de descarga, otros 10 segundos, tiempo de descarga, otros 2 o 3 segundos, otros 10 segundos de exposición y así. Bueno, 10 segundos de exposición no son 10 segundos de exposición realmente. Es una foto cada 10 segundos. Entonces, la exposición y la ISO es lo que vamos a ver ahora. O sea, cada 10 segundos tienes que hacer una foto. Hago una foto de exposición ISO X y a los 10 segundos hago otra. Y a los 10 segundos hago otra. Y a los 10 segundos hago otra, aproximadamente. Y cuando digo entre 10 y 15 segundos, pues va en función de la exposición que le demos. Si le damos una exposición de 1 segundo, de 2, de 3 o de 4 segundos a la fotografía, pues sabemos que si tenemos que meterle 10 segundos entre foto y foto, pues 10 segundos más 3 segundos, por ejemplo, 3 segundos de exposición, pues estamos haciendo fotos cada 13 segundos. Porque son 10 de espera más 3 de exposición. 10 de espera más 3 de exposición. Eso así continuamente. Y así es como se harían los timelapse. Tampoco pasaría nada si te fueras a 17 segundos, 18, 20 segundos. No pasaría nada. Pero vamos, que la luna es un objeto que brilla tanto que aproximadamente con un par de segundos tendría suficiente. Lo suyo sería... Vamos a hablar ahora de qué ISO y de qué tiempo de exposición tenemos que poner. Bueno, pues la ISO y el tiempo de exposición varía en función de las condiciones de la observación y del tipo de eclipse. O sea, condiciones de observación, si estamos en una zona con contaminación lumínica, si estamos en un casco urbano, si estamos en una zona... si estamos ahí, pues por ejemplo, tienes que poner ISOs pequeñas y exposiciones cortas para que no se te contamine la imagen. El problema es que cuanto menos ISO y menos exposición, pues más oscura te va a quedar la imagen. Por eso lo suyo es ir a un sitio retirado del casco urbano, retirado de la contaminación lumínica, para poder tener ISOs pequeñas y largas exposiciones, de manera que
pues solamente se te ilumine el cielo, no se te contamine. Y también varía un poco en función no solamente de las condiciones atmosféricas y de observación, sino también varía un poco en función del tipo de eclipse que quieras fotografiar. Porque, por ejemplo, si tú quieres fotografiar un eclipse total, pues tú, el objetivo de hacer un eclipse total es ver toda la fase, desde que entra la penumbra, entra la umbra, el máximo y toda la salida. Entonces, si tú realmente quieres visualizar la luna llena de color roja, pues lo que tienes que hacer es darle una exposición sobreexpuesta antes de que inicie el eclipse. Por ejemplo, dices, yo voy a trabajar con una ISO 100, 200, 400, 800. No hace falta subir por encima de 800, porque ya es demasiado. Yo creo que entre 100 y 400 es lo normal. 100, 200 y 400. Pues yo me voy a poner a trabajar, a hacer una ISO 200, por ejemplo. Ni 100 ni 400, 200. Y le voy a dar 3 segundos de exposición. Si tú ves que con 3 segundos de exposición ISO 200 se te queda la luna poco brillante, pues subes la exposición o subes la ISO. El objetivo es tener una luna sobreexpuesta para que cuando entre en la umbra se vea de color roja y así puedas ver. Luego ya procesaremos de alguna manera en postproducción, o sea, después de haber hecho todo el timelapse, ya procesaremos aquellas fotos que queden demasiado expuestas, le bajaremos la exposición para que quede la luna más o menos en un color normal. Y básicamente eso, pues si el eclipse es total, pues siempre hacerlo con sobreexposición. Si es parcial, pero pasa por la umbra, pues también hacerlo con sobreexposición para ver cuando llega la luna a la zona de la umbra cómo queda esa parte de la luna color rojo mordido. Pero si el eclipse es parcial y no pasa por la umbra terrestre, sino que es penumbral, pues lo suyo es hacer una exposición normal de la luna para que cuando pase por la penumbra veamos cómo se van apreciando las fases lunares que va teniendo. Lo que no hay que hacer nunca es variar la ISO y el tiempo de exposición una vez que has iniciado el evento. O sea, una vez que has iniciado la cámara a hacer fotos, no varíes nunca ni la ISO, ni el tiempo de exposición, ni lo toques. Déjalo así hasta que termine el evento. Porque si varías la ISO, pues entonces ya sufre efectos de subida de luz, bajada de luz, que yo lo comento porque es uno de los errores que cometí en el link que tengo aquí del eclipse lunar total del 2015. Que ahora veremos, bueno, podéis verlo cuando pinchéis sobre el link, veréis cómo es un eclipse total lunar total de 2015. Lo suyo es no variarlo, ya lo varías después en postproducción, o sea, cuando ya has hecho todo, pues dices, estas imágenes están muy expuestas, las bajo un poco, y bueno, que también varías un poco en función de según se va metiendo la luna, pues la exposición que le quieras ir dando, pero nunca durante la captura del evento. Tú configuras una ISO de inicio y un tiempo de exposición de inicio y lo tienes que dejar así hasta el final. Entonces, pues es básicamente pues ver eso. Eso es como lo más o menos lo tendríamos que ir configurando. También hay gente que tiene varias cámaras. A lo mejor tiene una cámara CCD con un teleobjetivo, un telescopio, y en esa pues solamente fotografía lo que es la luna. Y a lo mejor tiene otra, lo que es la luna y la luna roja, y le da altas exposiciones y todo eso. Y a lo mejor tiene una cámara Canon o una Nikon o una Sony, una reflex normal, con un objetivo normal, y con esa hace fotografías con exposición normal. O sea, eso ya en función de cómo quieras jugar. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues yo dentro de este eclipse total voy a tomar toda la fase del eclipse total con exposición normal y en el que se vea el paisaje también, con una cámara y un teleobjetivo pequeño. Y en otro voy a tomar la fotografía con un telescopio y una cámara CCD y solamente me voy a centrar en la luna. Y lo voy a sobreexponer para que cuando pase la luna y entre por dentro de la umbra terrestre, pues se vea de color rojo. Entonces, pues básicamente esas son las técnicas que hay para fotografiar un eclipse. Entonces yo creo que básicamente aquí, teniendo una introducción básica de cómo fotografiarlo, de los tipos de eclipse que hay, de las fases lunares y del diagrama, pues más o menos ya nos hacemos una idea de lo que es un eclipse lunar y de todos los tipos que hay. Pero
vamos a ver un link que lo quiero explicar. Bueno, aquí en referencias tenéis los próximos eclipses que va a haber y un ejemplo de un eclipse lunar total que tomé yo en 2015 en Gran Canaria, en la presa de las Niñas, para que veáis, pues es un vídeo del eclipse, solamente la luna, pero también viene un poco en plan divulgativo, o sea, explica un poco, pues, justo los diagramas que he puesto aquí y cada una de las fases que va pasando, pero representado con un ejemplo real para que veáis qué es lo que ocurre. Entonces vamos a abrir el link este donde pone próximos eclipses. Es muy importante porque aquí explica, pues, a ver si me lo quiere abrir. Sí, aquí lo tenemos. Perdón. Bueno, pues aquí explica, es un link de la Wikipedia, ¿vale? Donde vemos los próximos eclipses lunares. Y en esta página la quiero explicar un poco así en 4 minutos, para que veáis las diferentes cosas que hay aquí. Por un lado tenemos un mapa que si lo abrimos nos representa en las zonas donde se ve el eclipse. Aquí en esta zona blanca donde se va a ver el eclipse y aquí es la zona, digamos, que se vería el eclipse. Vamos, es una representación del eclipse. Como vemos, pues nos va diciendo las fases P1, U1, P4, U4, en fin, nos va diciendo qué fases del eclipse se verían en cada sección del mapa, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos en España, hablando de España, pues la mitad este de España vería desde la fase U1 en adelante y de la mitad oeste pues desde la fase U4. ¿Y cuál es la fase 1 y la fase U4? Bueno, pues la fase U1 sería desde aquí y la fase U4 desde aquí. O sea, digamos que la mitad este vería desde que entra el eclipse hasta que sale. Desde que entra el eclipse a la parte umbral hasta que sale de la parte penumbral, bueno, y hasta que sale del eclipse total, evidentemente, y de la mitad oeste de España vería solamente la salida desde la penumbra hacia el exterior. Esto más o menos representa un poco, pues, de qué fase a qué fase podríamos ver este eclipse próximo. Este eclipse, aquí tenemos una representación gráfica de qué tipo de eclipse es. Y según lo que estamos viendo, pues es un eclipse parcial, porque no es total, porque si fuera total estaría aquí en medio. Es un eclipse parcial umbral, ¿no? O sea, si lo vemos aquí, sería un eclipse parcial, un eclipse lunar parcial umbral, porque la luna atraviesa un trozo de la umbra terrestre y toda la penumbra terrestre. Entonces, este eclipse, pues en España, si vives en la mitad este, lo podrías ver a partir de la U1, o sea, a partir de lo que sería de la penumbra. O sea, tú, si fueras a fotografiar este eclipse, empezarías a ver el eclipse desde aquí. Y verías que está en la umbra, que pasa en la está en la penumbra, pasa en la umbra y sale otra vez escapa completamente de la penumbra terrestre. También vemos aquí una representación gráfica, pues aproximadamente de lo que es lo que se vería en tu perspectiva. Eres el Sol y tienes delante la Tierra y detrás la Luna, ¿vale? Bueno, al revés. Al fondo tienes el Sol, la Tierra y tu perspectiva es como si tú estuvieras en la Luna, ¿vale? Y entonces los que están aquí en España verían la Luna totalmente pasando por la penumbra y la umbra terrestre. ¿Qué más podemos ver en esta página? Pues en esta página podemos ver aquí, pues, a qué hora son los contactos con horario UTC de cada una de las fases, P1, 1, máximo, U4, P4. La duración del eclipse parcial, o sea, del eclipse parcial se refiere a esta parte, que son 27 minutos, y la duración desde que entra en la penumbra, desde que toca la penumbra hasta que sale, son 4 horas. Y bueno, también tenemos unos links para ver los eclipses previos y posteriores, pero tanto totales como parciales. O sea, si pinchas en este link verías el siguiente eclipse total cuando tendría lugar, y en este link el siguiente eclipse parcial cuando tendría lugar. Así que es una página bastante interesante porque nos muestra, pues, un poco la información que he estado yo aquí explicando,
que mucha gente cuando ve esta página pues no tienen ni idea qué significa esto de P1, 1, U4, P4. Entonces, pues con esto que he explicado, podéis ver claramente qué significa cada uno de los estados del eclipse. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser el próximo eclipse que tenemos. Voy a poner aquí el eclipse previo, que es concretamente pues esta noche, el día 11 de febrero de 2017, es decir, esta misma noche, porque bueno, si posteriormente veis este vídeo a esta noche, pues ya no servirá, tendréis que ir al siguiente, que es el 7 de agosto, pero bueno, para los que puedan ver el vídeo antes de esta noche, pues aquí podemos ver que es un eclipse totalmente lunar parcial penumbral total, o sea, es un eclipse en el que la luna pues atraviesa la penumbra completamente, ¿vale? No llega a la umbra, pero sí atraviesa la penumbra. O sea, es un eclipse en el que vamos a poder ver pues cómo se eclipsa la luna completamente y cómo vuelve a salir. El eclipse empieza más o menos a las 11:30 hora peninsular, 10:30 hora canaria, y termina a las 3:30 hora peninsular, prácticamente a las 3 de la mañana hora canaria, 4 de la mañana hora peninsular. Alcanzando su máximo pues a la 1:45 hora peninsular, 12:45 hora canaria. Y aquí vemos pues toda la fase del eclipse por donde pasa. Entonces nada, simplemente pues el que quiera salir a fotografiarlo, pues acordarse que tiene que buscar que la meteorología la acompañe, que esté fuera de un núcleo urbano, y si no tiene la posibilidad de salir de un núcleo urbano, pues nada, en el mismo, desde su propia casa, pues si puede ver la luna, pues que la fotografíe. Si tiene la posibilidad de hacerlo, pues que lo haga. Ahora voy a explicar un poco una técnica que utilizo yo para en qué momento saber qué exposición le tenemos que dar a cada uno de los... Ya lo he explicado antes, ¿vale? Que hay que saber que hay que hacer fotos sobreexpuestas, subexpuestas, exposición normales, sobreexpuestas, en función de si es un eclipse total, parcial, bueno, si es total o parcial directamente, ¿vale? Entonces simplemente, pues aparte de esta explicación por encima que he dado, os voy a decir la técnica que yo utilizo. Y yo lo que hago es ir practicando sobre todo cuando hay cuarto creciente, cuarto menguante, o creciente iluminante o creciente menguante, que son los 4 estados en los que puedo ver una parte de la luna oculta y otra parte de la luna brillante. Entonces lo que suelo hacer es hacerle una fotografía a la luna pues con diferentes objetivos, con el objetivo de una cámara o con el objetivo de un telescopio. Y lo que suelo hacer es hacer esa fotografía con diferentes exposiciones y jugar con la exposición que más me guste. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si yo hago una fotografía a la luna, si yo quiero hacer un eclipse total, tengo que tener en cuenta, ¿vale?, que cuando la luna está en la penumbra, o sea, cuando tú ves la luna en el que, por ejemplo, tú ves la luna en cuarto creciente, lo que tú ves a ojo que brilla es lo que está aquí fuera. Y lo que tú ves a ojo que está como más oscurecido es lo que está aquí dentro en la penumbra, ¿vale? Es como si, digamos, que pasara así. Se quedara aquí la luna y fuera bajando en este plano, así en este plano. O sea, en el plano, en vez de girar así, girar como si girase, pues así, ¿no? Siguiendo este plano. De manera que solamente pasaría por esta zona penumbral. Entonces por eso vemos la luna en cuarto creciente, cuarto menguante. Entonces, lo que tú ves, la luna brillante, es la luna que está directamente incidiendo con los rayos del sol. Y lo que tú ves, la luna que está oscurecida o que apenas se ve, es la zona que está penumbral. Entonces, si tú haces una fotografía a la luna de manera que la zona penumbral se ve perfectamente, pues cuando tú tengas un eclipse totalmente total, esa será la exposición que tendrás que darle para un eclipse total. Porque cuando verás cómo la luna
aparecerá como una bola súper brillante, se quedará con su color natural, que es cuando entra la penumbra, y se quedará totalmente roja cuando entre la umbra. Si el eclipse es penumbral, pues lo suyo, o sea, si el eclipse es que desaparece, pues lo suyo es hacer una exposición normal, para tú ver la luna con un color normal y cuando pase por la penumbra, ver cómo va desapareciendo. Y la mejor manera de saber qué exposición tienes que darle a tu cámara, pues es ir jugando con aquellos días que tienes una luna en cuarto creciente, en cuarto menguante, o una luna en creciente iluminante o creciente menguante. Anotas más o menos las exposiciones que les has dado y así te preparas para el siguiente eclipse lunar total o el siguiente eclipse lunar parcial. Así que básicamente eso es lo que yo hago. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, que es lo que yo voy a hacer esta noche, que es el eclipse penumbral de luna del 11 de febrero de 2017. Como vemos, yo tras analizar esto, lo que veo es que lo voy a poder ver a partir de las 11:30 de esta noche de mi casa. Entonces lo que voy a ver va a ser que la luna va a entrar a la penumbra y va a salir, no va a entrar en la umbra, o sea, no voy a conseguir la luna roja, pero sí voy a ver que la luna, voy a empezar con una luna llena y de repente esa luna llena va a pasar por todas las fases lunares hasta desaparecer por completo, quedarme con luna nueva y luego va a volver a reaparecer. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser, por un lado, voy a hacer un timelapse y voy a hacer una foto cada 10 o 15 segundos aproximadamente a la luna. Empezando a las 10:30, por ejemplo, perdón, 11:30 en España, porque hay que sumarle una hora. El horario UTC, si pinchamos aquí para ver cuál es el horario del tiempo universal, pues te dice, aquí te dice más o menos el horario UTC, que los usos horarios, ¿vale? El UTC es la misma hora que hay en Canarias, entonces, porque es, si nos fijamos en el plano, el horario UTC es el horario que pasa por aquí, ¿vale? El cero, la hora cero, que es toda esta de aquí. Y España, bueno, aunque pasa por aquí, pues España tiene la hora de Alemania, que es una hora más. Esto no voy a entrar en detalle, pero esto es una coña. Esto viene porque Franco, cuando Hitler quería tener el mismo horario que Hitler, y Hitler, como tenía una hora más, pues Franco también se puso el mismo horario. Pero bueno, eso es una coña, que por qué el horario de España es una hora más, cuando realmente tendría que tener la hora UTC, que es aquí, ¿no? La del meridiano de Greenwich, que es este de aquí. En Canarias tenemos horario UTC y en España, en lo que es la península, tenemos horario +1. Aquí lo podemos ver. +1, el UTC sería este, el 0, y +1. Pues ya está, pues sabemos que es el +1. Entonces quiere decir pues que el eclipse empieza a las 11:35. Bueno, pues a las 11:30 de la noche yo voy a poner la cámara. Es más, yo sé que es un eclipse, como sé que es un eclipse totalmente parcial, penumbral total, yo sé que tengo que hacer fotos a la luna con una exposición normal, porque lo que quiero es que cuando entre dentro de la penumbra desaparezca y cuando salga vuelva a aparecer. Entonces es simplemente una foto con exposición normal, en el que yo vea la luna normal, luna llena con una luz normal, homogénea, y ya está. Con esa exposición y esa ISO la dejo hacer todas las fotos y veremos que cuando entra en la penumbra pues va a ir desapareciendo y volverá a salir. Lo suyo es que media hora antes, o si no tenemos experiencia incluso una hora antes, es decir, a las 10:30, empecemos a hacer pruebas con la luna llena. A ver qué exposición le doy, qué plano le doy, qué enfoque le doy, y lo vas preparando. Para que cuando llegue, no te pille el toro, para que cuando llegues a las 11:30, pues ya lo tengas la cámara totalmente preparada, nada más que para empezar a hacer pues todas las exposiciones y todas las fotografías. Y eso es lo que yo voy a hacer esta noche. Ahora estoy decidiendo si hacerlo con una cámara y un teleobjetivo en el que me abarque todo el plano y pueda ver toda la luna entera, cómo va atravesando, sin seguimiento. Esto lo que va a producir es que el efecto que va a hacer es que va a atravesar el cielo, va a pasar la luna directamente por el cielo y va a atravesar pues todo lo que es todo el cielo.
o bien pues haciéndole seguimiento con un objetivo, con una cámara y un objetivo, o con una cámara y un telescopio. Eso ya decidiré yo cómo hacerlo, porque solo tengo un equipo, no tengo varios. Entonces, en función de lo que decida, pues la haré de una manera y la haré de otra. Así que nada más, esto es todo lo que tenía que contaros de los eclipses lunares. Y bueno, ya sabiendo todo esto, pues sabemos prepararnos para el siguiente evento. El siguiente eclipse pues es el del 7 de agosto de este verano. Y bueno, aquí como vemos no lo podremos ver completo, por lo menos la mitad oeste. La mitad este pues veremos desde que entra en la umbra, desde que entra la penumbra, desde aquí. Entonces nada, pues vuelvo a lo mismo. En este caso, por poner un ejemplo, y en estos 3 o 4 minutos que me quedan de vídeo, por poner un ejemplo en qué tipo de eclipse haría, qué tipo de exposición haría yo aquí, pues evidentemente no es una exposición normal, tiene que ser una sobreexposición, porque yo quiero fotografiar cómo se ve la parte roja, o sea, cómo entra en la umbra la luna. Entonces quiero ver cómo esto queda súper brillante, cómo la luna se ve aquí, pero aquí también quiero ver cómo se ve esta parte. Entonces tengo que hacer una sobreexposición para que se vea todo, la imagen. ¿Y qué sobreexposición le tengo que dar? ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto? Pues eso es cogerte un día, pues una semana antes, o un día en el que tú tengas un cuarto creciente, o un cuarto menguante, o un creciente iluminante, o un creciente menguante. Y hacerle una foto a la luna. Y cuando la parte que brilla, a ver si tengo algún ejemplo de fotografías por aquí, yo lo puedo enseñar. Cuando la parte que brilla de la luna, por ejemplo, mirar, esto es una foto sobreexpuesta. La parte que brilla de la luna es esta y la parte que no brilla es esta. Bueno, pues esta fotografía que está sobreexpuesta no es suficiente, porque la parte que no brilla, que es lo que está, esta parte de aquí que está en la penumbra, cuando esto está en la penumbra, o sea, realmente esto cuando entre en la umbra seguirá sin verse, porque esto que está aquí oscuro es la parte de aquí, es cuando la luna está en la parte penumbral de la Tierra. Entonces yo quiero que entre en la umbra, entonces tengo que darle más exposición. Esta exposición, por ejemplo, ya estoy viendo la luna en la parte penumbral. Entonces cuando llegue a la umbra, esta parte se verá roja, porque esto ya es la penumbra y cuando entre aquí se verá roja. Entonces esta exposición, aunque aquí parezca que es un sol, que prácticamente no se ve la luna ni nada, pues es como tendríamos que hacer la exposición para un eclipse total en el que queremos ver la parte penumbral. Entonces es ir jugando con las exposiciones. Cuando tú hagas una foto y digas, bueno, pues aquí le he dado 15 segundos. Pues con 15 segundos tengo esta fotografía. Pues tengo que hacer fotos de 15 segundos para que cuando llegue la luna y entre en la umbra, veremos que esto se ilumina. Empieza a entrar, veremos que esto se iluminará de rojo y esto empezará a tener el tono penumbral. Y ya está, básicamente eso es lo que tenemos que ir jugando días antes del eclipse, pues total, ¿no? Insisto, en este eclipse que vamos a ver ahora, como es un eclipse totalmente penumbral nada más, un eclipse penumbral total, parcial penumbral total, pues simplemente es hacer una exposición normal de la luna para ver cómo cuando se mete en la penumbra desaparece. Y ya está, nada más, esto es todo lo que tenía que contaros, espero que os haya gustado y bueno, pues valorarlo, votarlo, comentar, dudas, todo eso pues lo puedo resolver en mi canal, en los comentarios. Y nada, pues a disfrutar esta noche el que pueda y el que no, pues ya tiene un tutorial preparado de eclipses lunares para el próximo eclipse que será el verano de este año. Muchas gracias por vuestra atención, espero no haber sido muy cansino con el vídeo y que os haya gustado. Gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo, hasta luego.